Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Hernández, soy estudiante de la escuela de la Universidad Fermín Toro, estudiante de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico, cursante de la materia Laboratorio de Corrosión. En esta ocasión le daré la explicación de la práctica número uno, que consiste principalmente en, el objetivo de esta práctica es demostrar la influencia combinada de un esfuerzo de tensión sometido a un material y un medio de corrosión, en la formación de grietas en la estructura del material. En esta ocasión el video consiste en demostrar cómo las acciones simultáneas de un esfuerzo de tensión y un medio de corrosión acelera la formación y la propagación de grietas y fisuras dentro de la estructura molecular de del material a someter. En esta práctica se utilizaron unos materiales, los cuales fueron una pinza de acero inoxidable, tres cilindros graduados, los cuales va a ser uno de 25 milímetros, 50 y 100 mililitros. Se va a utilizar un vaso precipitado de 100 mililitros y de 50 mililitros. Se va a utilizar para realizar las sustancias donde serán sumergidas las pruebas, el material de la probeta, cloruro de sodio, ácido clorhídrico, que esto va a ser utilizado a la solución de un 10%. Se necesita una balanza digital, una plancha, se necesita una plancha para calentar la mezcla o de la solución que va a ser sometida al el material. Se van a utilizar dos probetas, las cuales una probeta va a estar deformada y una probeta va a estar en su estado normal. Agua destilada, se va a utilizar también otros materiales que más adelante se van a explicar para luego del procedimiento del material. En primer lugar, se procede a preparar la solución de 20 mililitros de cloruro de sodio al 10%. Se coloca agua destilada en el cilindro graduado. Luego se agrega 2 gramos de cloruro de sodio a la solución. Luego estos 2 gramos de cloruro de sodio para someter a la probeta deformada. Se va a sumergir dicha probeta durante 10 minutos. Un periodo de estimación para que el material sea sometido a esta mezcla de la solución ya mencionada anteriormente. Luego de esto se vuelve a preparar en otro recipiente aparte. Se agregan 20 mililitros de agua destilada para agregar 2 gramos de cloruro de sodio. Esto se procede a agitar la mezcla. La solución va a ser de cloruro de sodio de 20 mililitros a ser sometida al 10% de, de la solución. Luego se procede a agitar esta solución, se vierte o se coloca en el cilindro graduado de 50 mililitros dicha solución de ácido clorhídrico utilizarlo para utilizarlo como asificador en la solución anterior, para que el material tenga una mejor reacción. Luego se van a vertir 5 mililitros de ácido clorhídrico a la solución de cloruro de sodio al 10% para realizar una acidificación del material. Luego se va a sumergir la probeta deformada. Aquí ya la probeta va a ser sometida ya a un mayor grado de solución. Luego se procede esta mezcla de esta mezcla de solución se procede a calentar. Se lleva hacia la plancha, se va a calentar por un periodo de temperatura de 10 minutos. Luego se va a sumergir. Al pasar los 10 minutos se sumerge la probeta ya mencionada, la deformada, y se va a sumergir durante 10 minutos. Luego se vierte la probeta para realizar se vierte la probeta, se dura el determinado tiempo sumergido. Luego la probeta se va a extraer y luego se va a llevar hacia el montaje de las dos probetas del cilindro que se va a realizar dicho molde. Se va a realizar el montaje del metalografiado
Como anteriormente expliqué, esto va a ser como un molde que se va a realizar con unos cilindros graduados. Vamos a necesitar los dos cilindros. Se va a necesitar la resina y el catalizador para realizar dicho molde, para luego realizar la prueba a la superficie de la probeta deformada. Luego de esto, ya llegamos al proceso para realizar el metalografiado, el cual consiste en, se van a colocar resina en dos cilindros graduados, uno para la probeta sin deformar y uno para la probeta ya deformada. Luego se van a agregar 15 mililitros de resina en cada uno de los cilindros aparte. Luego se van a agregar 4 mililitros de catalizador en un cilindro en la probeta deformada. Luego se van a agregar 15 mililitros de resina en un vaso precipitado aparte. Se va a proceder a realizar la mezcla en el vaso precipitado y se le va a agregar el catalizador. Luego se mezclan los componentes en el cilindro dorado, se vierte la mezcla en el molde con las probetas dentro de ella, la probeta deformada y la probeta no deformada. Luego de esto se va a durar el molde, por decir, se dura 24 horas en reposo para así ya luego extraer del cilindro los moldes donde están sometidas las probetas. Luego se va a llevar al proceso de lijado y de pulitura. Se somete a la superficie de la parte inferior de la probeta deformada a un proceso de lijado y un proceso de acabado. Se debe realizar un buen pulido en la estructura. Vamos a ver, se lleva al microscopio. Se puede observar que la probeta sin deformación, esta probeta no tiene ninguna fisura, ningún deterioro en su estructura, hasta en su aspecto. Se ve de manera intacta a la cual fue sometida mediante a la solución que ya hemos realizado. No hay ningún agrietamiento, que es lo que se quiere observar, pero en esta probeta no se observa debido a que ya no ha recibido ninguna deformación en su estructura y en la parte física. En cambio, la probeta deformada sí se puede observar en el microscopio, que se observan en su superficie, se observa un sufrimiento en algunas secciones de la superficie del área de la probeta. Se pueden observar unas pequeñas manchas en la parte superior, que esto sería una grieta, lo cual esto ocurre debido a que su estructura fue deformada anteriormente, sometida a una tensión, y esto lo que hace es debilitar su estructura molecular y su superficie. También se puede observar que la estructura también sí sufrió considerablemente. Esta probeta presenta grietas que se le conocen como grietas intragranulares, que si al someter esta probeta a esfuerzos, a una tensión o una mayor presión, esta probeta va a realizar y se verá afectada en un proceso de una ruptura. Estas grietas generan una ruptura, y aquí se ve el fenómeno de la corrosión, como ella altera drásticamente al material, debido a la tensión y a la torsión que fue sometida. En la parte del mecanismo que fue la probeta que fue sometida, se puede observar que el medio corrosivo ataca localmente la superficie del metal. Aquí, como podemos ver, se observaron picaduras o zona de microgrietas. Los esfuerzos de tensión concentran la acción corrosiva en las zonas más vulnerables. Cuando hablo de las zonas más vulnerables, se habla de los defectos, bordes de los granos en la estructura de ella. La propagación, el agente corrosivo, aquí entran lo que son llamados los iones del cloruro en acero, debilita la estructura cristalina de la superficie. El esfuerzo también aplicado favorece la apertura de grietas en la estructura del material deformado. Otra de las cosas que se puede observar de esta práctica es que este proceso puede traer unas ventajas y desventajas de la corrosión bajo tensión en los procesos industriales. En la ventaja se puede considerar que con este procedimiento se pueden detectar fallas tempranas. En pocas palabras, permite identificar los materiales inadecuados para ciertos ambientes
de su uso en aplicación. Puede ser en las tuberías, en los reactores, puede ser en las instalaciones de plantas eléctricas, en los procesos mecánicos y mecanismos mecánicos para que se vaya a realizar, que dicho trabajo se va a realizar. Se puede tener, otra ventaja puede ser la optimización del material. Ayuda a seleccionar las elecciones de los materiales que se vayan a utilizar a ser sometidos de las pruebas anteriores, en las pruebas de bajo tensión, las pruebas SCCC. Pueden ser acero inoxidable, acero duplex en ambiente con que estén sometidos a los cloruros. La mejora de los diseños. Esta práctica nos ayuda a mejorar también el diseño que se vaya a realizar en dichos procesos industriales. Porque tenemos estudios, cuánta tensión puede haber, cuánto torque, cuánta tensión puede aguantar este material. De igual manera se pueden observar algunas desventajas como la falla catastrófica sin previo aviso. Las grietas por tensión pueden propagarse rápidamente sin deformación plástica visible, es decir, que puede haber una deformación internamente que no se pueda observar a la vista y esto se observa mediante los experimentos que se están realizando o la práctica que se está realizando. Las limitaciones de los materiales también. Las aleaciones tienen que ser resistentes a la tensión, suelen ser un poco más costosos. Se recomienda utilizar generalmente titanio en un lugar de aluminio en ambientes marinos para evitar la corrosión del agua salitre del mar. La conclusión es que esto es un fenómeno silencioso pero devastador en la rama de la ingeniería mecánica y en la ingeniería estructural. Su estudio mediante las prácticas controladas permiten prevenir accidentes y optimizar la vida útil de la estructura de las industrias. Esto es una buena práctica, pero también una práctica que genera costo. Y a generar costo también se tiene que realizar un mayor detallamiento del trabajo a la hora de las inspecciones o a la hora de las instalaciones. Por eso es que veo que esto es un fenómeno muy fundamental en la parte de corrosión, porque no solamente la corrosión se ve debido a la parte visible, cuando hablamos de oxidación que daña la estructura. Estos son estudios que son sometidos a tensiones y a fuerza en los procesos industriales. Es muy útil ya como nosotros como futuros ingenieros mecánicos tenemos que tener establecido ya este tipo de experimentos y de prácticas que se observan, que no cualquier material puede ser sometido a una carga de tensión o una carga de torsión, lo que hace es debilitar el material. Con esta práctica nos evidenciamos de que al tener una deformación, el material sufre condicionalmente a comparación cuando el material no está vulnerado. Muchas gracias, espero que les haya gustado la explicación del video.